Opinión sobre acerca de las medidas sanitarias que se están tomando en esta pandemia. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, en primer lugar me gustaría decir que tal vez pues, mi punto de vista contraste un poco con el que circulan en los medios desde el principio, porque mi vinculación a algunos grupos políticos un tanto contrarios pues, al punto de vista del gobierno me alejan bastante de ese mensaje que se ha hecho casi un tópico durante todos estos meses que llevamos de confinamiento y luego pues bueno, nueva normalidad, como el gobierno pues, nos vendió el concepto de esta libertad pautada, ¿no? Que llevamos pues prácticamente desde el verano. ¿Qué decir al respecto? Sí. Bueno, decir que es notorio y característico, a mi entender, del socialismo lo que se ha venido haciendo desde el mes de marzo respecto a la pandemia, y es tutelar el bienestar de la ciudadanía en esto, sin que ésta, iba a decir en la mayor parte de ocasiones, a mi entender, en ningún momento nos pidieran pues parecer respecto a lo que se hacía respecto a la pandemia. Es decir, nos han confinado, nos han dictado mediante un gabinete de expertos todo aquello que debíamos hacer para para nuestra conveniencia y la conveniencia del resto de la ciudadanía, pero vulnerando, a mi entender, lo que esperábamos o lo que cabía esperar de la democracia en la que vivíamos, ¿no? Viviendo pues toda una serie de experiencias que hasta ahora pues nos eran completamente desconocidas. El toque de queda, el confinamiento y ahora pues todas estas medidas higiénicas, bueno, la vacunación, es decir, podemos contrastar un poco lo que era la vida en democracia desde el 77 hasta ahora con lo que a lo mejor pues nuestros padres, abuelos sobre todo, ¿no?, vivieron durante el franquismo, ¿no? Es lo que tenía que decir sobre la pandemia. ¿Qué piensas de la vacuna y de la obligatoriedad de la vacuna? ¿Tú crees que se puede obligar a la población a vacunarse? Bueno, siempre pues seguimos las pautas de unos gabinetes científicos, de unos peritos en esta materia. Hay que entender, ¿no?, que el gobierno trata de hacer lo mejor para la ciudadanía y que buena parte de la ciudadanía ve con buenos ojos que estas medidas se lleven a cabo, pero buena parte de la población no lo ve justo, no lo ve con buenos ojos, ¿no? En este sentido, pues se está imponiendo, a pesar de ser un punto de vista mayoritario, la voluntad de unos frente a otros, ¿no?, en una materia pues tan delicada y sensible como es la vacunación, que hasta ahora pues entraba dentro de lo que era nuestro riesgo y voluntad personal, ¿no? Me parece, pues, como decía, contrario a lo que cabía esperar de una democracia. Me estoy acordando, por ejemplo, de un libro de John Stuart Mill del siglo XIX, uno de los grandes teóricos del liberalismo, como es el sobre la libertad, ¿no?, que nosotros leíamos en la Facultad de Filosofía, en la Autónoma de Madrid, precisamente donde nos daba clases Ángel Gabilondo, que ahora es candidato del PSOE por Madrid, ¿no? Y John Stuart Mill decía que la voluntad de la mayoría respecto a los destinos de personas concretas, individuales, sin que éstas puedan alegar su punto de vista, es tan nefasta al concepto que tenemos de la democracia como una tiranía o una autocracia donde es una persona la que lidera e impone sus ideas. Es decir, yo no tengo por qué admitir que sea una mayoría la que decida acerca de si me vacuno o no. Pasa lo mismo que si hubiera un tirano y me quisiera vacunar a la fuerza. Es exactamente igual de contrario al individualismo, al liberalismo y a la voluntad particular de cada uno de los ciudadanos.
Bueno, es así que el bien individual está por encima del bien colectivo, pero de ahí a pasar al individualismo, ¿a ti te parece que eso es positivo, que esta sociedad sea individualista? Bueno, tendría que primar el derecho del individuo Sí. a que ni la colectividad, ni la tiranía, la dictadura, ninguna persona en concreto decidiendo pues acerca de su vida, pudieran, pues, como digo, vulnerar su libertad. Es decir, en este tipo de asunto sería, a mi entender, mucho más sano democráticamente asumir los riesgos que verosímilmente pues acontecieran de la irresponsabilidad, entre comillas, dando un espaldarazo al consejo, peritaje científico, benévolo o bien intencionado por parte de aquellos que lo amparan, me refiero pues al gobierno socialista, que la alternativa, ¿no? Es decir, yo estoy totalmente en contra de que personas que no desean vacunarse lo hagan, aunque sí es cierto que aquel pues que tenga bien hacerlo se inmunice respecto a, o provisionalmente se haga inmune respecto a la pandemia, ¿no? Esto me parece pues no constituye un riesgo para el individuo en sí, es decir, aquel que quiera vacunarse pues que lo haga, y aquel que no quiera vacunarse pues está en su derecho de no hacerlo. Yo tengo la impresión de que tú eres una persona leída, con estudios, pero hay personas que solamente han visto lo que dan en televisión, toda la campaña mediática, todo el terrorismo mediático, entonces tienen mucho miedo y piensan que la vacunación es la solución a este problema. No pueden llegar ahí donde tú estás, de que bueno, cada uno lo que quiera hacer, ni siquiera se plantean si tienen capacidad de decidir, sino que si les obligan es porque está bien. ¿Qué piensas de esto, de toda esta campaña, esta manipulación que se ha llevado a cabo a través de los medios? ¿O no ves que haya habido esta manipulación? No, sí, desde luego ha habido una manipulación en toda regla. Incluso en entrevistas a los responsables de todas estas medidas hay quien admite incluso que es cierto, pero siempre acaban concluyendo que el bien de la mayoría exigía pues solapar a lo mejor una política mucho más ecuánime a este respecto. Es decir, hasta cierto punto es cierto que los políticos han aprovechado esa capacidad que tienen los medios de absorbernos e imbuirnos en una especie pues de inercia irracional, irreflexiva, a veces incluso pues terrorífica, con vistas pues a manejar nuestra voluntad. Políticos, no solamente pues de la oposición política, Vox, PP, durante todos estos meses, incluso de otros partidos minoritarios, pero con un gran peso. Aquí también en Madrid, como es la llamada ultraderecha, partidos como España 2000, como Alianza Nacional o Falange Española de las Jons, sí, que el 2 de mayo iban a celebrar una concentración en Cibeles en pleno confinamiento riguroso, son de la opinión de que el grado de manipulación a manos de los medios a que hemos estado sometidos los ciudadanos durante todos estos meses ha sido de lo más perverso democráticamente hablando, como empecé a decir un rato atrás, ¿no? Y que esta dinámica pues no ha concluido todavía, no concluirá hasta que la pandemia desaparezca y volvamos no a la nueva normalidad, sino a la normalidad que perdimos en el mes de marzo. ¿Qué se te ocurre que se pueda hacer para luchar contra esto? O sea, primero contra la manipulación, el terrorismo mediático y la censura que están ejerciendo a través de, bueno, en realidad es a través del gobierno. El gobierno también es
manejado, ¿no?, por otras élites, pero hay una censura que la mayoría de la gente no conoce. Por eso la mayoría de la gente solo conoce una versión de lo que está ocurriendo, y por eso la mayoría de la gente también se va a vacunar. Y todo esto, ¿tú cómo crees que podríamos luchar contra ello, aparte de visibilizar así de esta manera, pues haciendo entrevistas, hablando, ¿no?, sacando en canales, pero esto no llega a los medios oficiales? ¿Cómo se puede hacer para luchar contra la censura a la que nos están sometiendo? Es muy difícil, en el sentido de que, por una parte, es una cuestión de concienciación, y esto apela pues directamente al acervo que la persona tiene respecto al mundo que lo rodea o que la rodea. Es decir, no se trata de transmitir una noticia y que caiga en saco roto, sino que la persona pues responda mediante su reflexión y también mediante su formación a esa información. De lo contrario, pues lo manipularíamos en el mismo sentido que el gobierno lo manipula. Es decir, desde mi punto de vista no se puede hacer nada. Es decir, los van a manipular sí o sí, motivo por el cual uno se siente pues tan impotente en esta situación en la que los individuos concretos, aquellos que están concienciados, se ven arrastrados pues en dos frentes. Por una parte, en el frente a que lo arrastra el gobierno, y por otra, inmerso en la soledad de una masa informe, dócil, que con hace, miedo. exacto, sí, que hace pues aquello que le dicta el instinto, la irreflexión, la inercia, y sobre todo pues esta información, entre comillas, doctrina, ideología, a que la conduce, a la que la conducen los más media. ¿Qué solución propondrías tú, a nivel político? A nivel político, bueno, en el mes de mayo, Alianza Nacional, con Pedro Pablo Peña a la cabeza, quería pues salir a las calles, a manifestarse y a reaccionar duramente, acción directa, ¿no?, que dicen los fascistas. Ellos de alguna forma se sienten herederos, aunque son un partido pues constitucional, es decir, no han sido ilegalizados en ningún momento. Querían, en plena pandemia, si hubiera sido necesario, si las fuerzas del orden, por aquellos días nos tenían pues a raya a todos, ¿no?, hubieran respondido por la fuerza, actuar a su vez por la fuerza. Es decir, de lo que se trata en esta situación es de que un grupo político o de activistas, iba a decir terroristas, aunque suene muy mal, ¿no?, a fin de cuentas es solo una opinión, lideraran una oposición del mismo sesgo que la que nos aborrega. No sé si el término pues a lo mejor es el más preciso, y la dureza se vence con dureza, que decía Ernst Jünger en El Trabajador. Sí, he escuchado a menudo que se habla mucho de disidencia controlada, de mucho movimiento pacífico que al final no conduce a ningún cambio real. Entonces, tú con esto no estarías tampoco no estaría acorde a lo que tú piensas que puede hacer cambiar esta situación, ¿no? No estoy de acuerdo, pues porque, es que, a ver, la situación ya de por sí es fruto de una serie de medidas partidistamente tomadas, contrariando la voluntad del pueblo. En ese sentido, no ya solo la voluntad del pueblo, porque aquí no estamos hablando de mayorías, estamos hablando de derechos que cada individuo tiene, aunque la mayoría se opusiera. Es decir, hay derechos inalienables en una democracia que no debiera vulnerar ni la mayoría ni ningún dictador. En caso de que se haga, no seríamos respondiendo violentamente a estas medidas, algo peor que las personas pues que imponen tales medidas. Es el punto de vista de Vox y PP a comienzos de la pandemia, sobre todo de Vox. Vox en algún momento habló de
bueno, pues dar un golpe de mano. Todos fuimos testigos en televisión de esta corriente de pensamiento que circulaba pues en los barrios de Madrid más céntricos. En el barrio de Salamanca había una clara oposición durante el verano, luego del confinamiento riguroso, a la pues, persistencia de todas estas medidas. A nivel personal o individual tuyo, ¿tú crees realmente en este virus o crees que es un plan genocida? ¿Qué crees exactamente? Porque te veo con la mascarilla muy convencido, ¿no? Aunque tienes unas ideas Sí. que no me cuadran mucho. Porque es una mascarilla negra, que es el color del anarquismo y del fascismo, con la bandera de España. Sí, sí. Que aunque sea solo un símbolo, pues cínicamente hablando, es un revés al buenismo que el socialismo, en particular pues el PSOE, Podemos, ha llevado a cabo desde el comienzo de la pandemia, ejerciendo pues un paternalismo en muchos casos pues ofensivo, ¿no? contra la ciudadanía, que se supone que es madura y responsable y no debiera nunca ser definida pues como un menor de edad. Sí. Mi punto de vista respecto al virus, bueno, a ver, yo pasé el virus a mediados de otoño. Estaba trabajando en unas series de televisión como actor figurante. Cada mañana antes de entrar a rodar nos hacían una prueba rápida y siempre daba negativo, hasta que un día di positivo, pero ya tenía anticuerpos, ya se supone que había pasado el virus. Es decir, yo soy uno de los casos asintomáticos de las personas pues, que sufrieron el COVID, ¿no? En otros casos, bueno, pues se dice que yo es que no he tenido, personas directas enfermas por el COVID, ¿no? Bueno, mis padres sí pasaron el COVID, pero bueno, hace muchos años que no tengo una relación muy estrecha con ellos, pero me pilla un poco pues externo o ajeno el asunto, en el sentido de que no he podido constatarlo en nadie, no sé si me explico, no he podido constatarlo en nadie. Es decir, siempre me ha llegado pues que fulanito ha tenido el COVID, que menganito ha tenido el COVID. Entonces, ¿qué decir acerca del COVID? Si es real o no es real. Parece ser que es real, ¿no? Pero al margen de que sea real, el miedo que decíamos antes a través de los medios, las medidas, el confinamiento, insalubres completamente en muchos casos, ¿no? Lo único que han hecho pues es agravar el cuadro, caso de que sea cierto que existe el COVID, y en definitiva pues alargar, intensificar desde mi punto de vista el malestar, ¿no? Es lo que opino acerca de este asunto. ¿Qué opinas acerca de estas personas que llaman en los medios negacionistas de este término? Sí. Bueno, Alianza Nacional, de los que hablaba antes, en muchos casos pues eran negacionistas, creían pues que el virus era un mito, era una especie pues de herramienta propagandística con vistas pues a controlar las poblaciones, ¿no? En muchos casos es ambigua la respuesta que ellos practicaban respecto a esta misma pregunta, es decir, ¿cree usted en el virus? Sí. ¿Cree usted en el virus? No. Y es que yo creo que para mucha gente el cinismo, comulgando con una determinada posición al respecto, llamémoslo por ejemplo negacionismo, era una manera pues de no condescender en demasía al alarmismo a que nos veíamos pues inmersos a raíz de este pánico colectivo. Es decir, ¿usted cree en el virus? No, yo no creo en el virus. Te desentiendes del asunto y de alguna forma pues conservas tu libertad o te impermeabilizas respecto a la propia pregunta, que tiene una intención malévola de suyo, y es la de ponerte en situación de condescender ya, respondiendo, prestando atención, en definitiva pues imbuyéndote en ese pánico
No sé si Sí. esta respuesta a lo mejor pues aclara un poco la pregunta que me hacía. Sí, aunque yo entendía que es más bien al contrario. Suele responder la gente que sí cree y no darle más vueltas al tema que a lo que ven y oyen todos los días a través de los medios, ¿no? Que quiero decir, es más difícil encontrar esa opción de no, yo no creo y no pensar y no meterte ahí en la cuestión. Lo normal es que todo el mundo diga que sí a todo, a la vacuna también. Y bueno, entre la gente que es negacionista o respiracionista, afirmacionista, hay de todo tipo yo tengo el testimonio de algún amigo respecto a este asunto, amigos que son negacionistas abiertamente, y yo pienso que lo que los mueve a ser negacionistas es la idea de que cuanto más pues nos rayemos, no sé si el término es muy preciso, va a ser un poco peor. También respecto al sistema inmunitario, es decir, bueno, esto que puede parecer una locura o una insensatez o irresponsabilidad por mi parte, está a la orden del día en muchos ámbitos. Recordemos pues los naturalistas, la medicina, o sea, toda esta gente es de la opinión de que el sistema inmunitario pues capitula cuando se siente sobreprotegido, cuando de alguna forma el entorno no presta atención a sus necesidades, motivaciones, en definitiva ansia por quitarse la mascarilla, respirar hondo, salir a la calle y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y abrazarse con Exacto. sus seres queridos. Sí, Sí. Hay mucha gente que es de la opinión de que esa vuelta a la normalidad lo único que haría es favorecer nuestra salud y no al contrario. No es ningún disparate. Yo lo he oído todos estos meses y hasta cierto punto ha sido pues también política en parte respecto al virus, que tenías que poner la mascarilla al salir a la calle, si no tarde o temprano te llamaban la atención, pero pensar constantemente en el virus, dejarte pues contagiar por ese miedo que te impedía pues coger casi cualquier cosa pues por los pelos, ¿no? Sí. Que creías pues que te ibas a contagiar en cualquier momento, era pues imposible, era imposible. Al final pues te dejas llevar un poco por el instinto, por no sé, pues por el sentido práctico, el sentido común en definitiva, y hacer lo que buenamente puedes hacer respecto al virus, es decir, no seguir a rajatabla rigorista pues todas estas medidas y alarmismo a los que en último término pues nos ha conducido los medios de comunicación y ya la propia inercia y pánico de los conciudadanos, ¿no? Bueno, pues sí, los policías de balcón, los policías de calle, ¿no? En todas partes. Cómo movilizar a una población que está dividida, bueno, está dividida en muchos aspectos, pero además está dividida y ambas partes tienen miedo, porque una parte está aterrorizada con los medios y la parte a lo mejor que llamamos negacionista tiene miedo de todo esto a lo que nos quieren obligar sin tener derecho, y que puedan de alguna manera llevarlo a cabo aunque no sea no sea legal, no sea constitucional, pero bueno, la gente se siente un poco sola cuando la familia, los amigos pues llevan a cabo todo, siguen las reglas, siguen las normas, hacen lo que tienen que hacer y bueno, la gente sí se une, pero tiene también miedo de que esto se pueda llevar a cabo. ¿Cómo movilizar a una población que está por completo sumida en el miedo, tanto los unos como los otros? Bueno, yo voy a hablar pues por la España nacional. La España nacional no es la España, no sé si todavía hay dos Españas, parece ser que hay dos Españas. En medio de la crisis del COVID pues se ha visto que estaban los negacionistas, que en muchos casos tampoco pertenecen a la España nacional, se supone que son también pues miembros de la España liberal, progresista, incluso de la España roja, no sé si el término es preciso, ¿no?
Pero como decía, desde mi punto de vista, antes hablaba de Pedro Pablo Peña, de Alianza Nacional, de los partidos de ultraderecha, también de Vox, de alguna forma, pues herederos o, si no herederos, y hasta cierto punto, pues revisionistas del franquismo y de lo que fueron los fascismos durante las entreguerras, ¿no? Todo el mundo ha visto Intereconomía, España en la memoria, no sé, quien me escuche pues sabe a lo que me refiero, sin poner el grito en el cielo ni nada semejante. Yo creo que para comprender o para entender ese punto de vista, el punto de vista negacionista respecto al COVID y la España nacional, uno tendría, por ejemplo, que leer Tempestades de acero de Ginger o El trabajador de Ginger, donde el punto de vista del fascismo pues se condensa y explicita de una manera pues evidente, ¿no? Y es la de que el peligro se afronta trascendiendo el miedo y de alguna forma pues afrontando el problema directamente, sin paños calientes, sin vendas. Es la mística de la guerra. Cuando todos estos soldados, ¿no? De los que habla Ginger en Tempestades de acero, también en El trabajador, no tenían más remedio que salir a la tierra de nadie y combatir al enemigo, porque en la retaguardia lo único que te esperaba era un consejo de guerra y la muerte por no cumplir con tu deber. La única alternativa en este caso pues era salir de la trinchera y luchar a muerte contra el enemigo, en este caso pues los aliados, ¿no? Respecto al virus, a mi entender y de acuerdo al punto de vista pues que he percibido en todos estos grupos, caso de que el virus existiera, no íbamos a morir asesorados por un gabinete médico de expertos o perito en la materia, que en muchos casos pues parecían los niños de San Ildefonso en Navidad, no sé si me explico, sí. Comiendo pues macarrones y viendo programas de televisión repuestos una y otra vez, ¿no? Sino que lo mejor en esa situación era pues quitarse la mascarilla y respirar aire puro, pasara lo que pasara, saliendo de la trinchera, como digo, y afrontando el problema de acuerdo pues a nuestras necesidades más primarias y nuestro instinto más deseoso de triunfar por sobre sus por sobre sus límites impuestos pues decretazo tras decretazo por este gobierno, desde mi punto de vista, en muchos casos no, de suyo, a mi entender, absolutamente inconstitucional. No sé si me explico. Sí. Pues ese es mi punto de vista respecto a este asunto. Bueno, te agradezco muchísimo que te hayas parado a contar tu punto de vista, que es muy interesante y nos daría para mucho más. Y bueno, lo puedes ver en mi canal, Silvia de Diego. ¿Estás en Facebook? Sí. Pues ahí me encontrarás. Y bueno, esperemos que esto cambie para beneficio real de la colectividad y no lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Que en eso sí que estamos de acuerdo. Vale, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.